Bueno, habla Pablo de Marta y habla Pablo de Marta como un ejemplo. Pablo es un ejemplo. Pablo es un ejemplo de uso de las redes sociales. Todos conocemos en España una campaña que él puso en marcha, bueno, con un programa de televisión que llevó o que produjo una serie de cambios muy importantes, ¿no? Digo, todos sabemos en España quién es Pablo Herreros, que estamos más o menos ligados con el mundo de la comunicación. Todos conocemos bastante bien el caso de la Noria y hacía esa acotación de en España, ¿no? Bueno, pues este caso, digamos que traspasa fronteras y no es el momento de volver a hablar una vez más del caso de la Noria, que creo que es un caso que ya está bastante comentado, incluso en escuelas de negocio. A mí me gustaría hablar con Pablo, bueno, que nos cuente lo que quiera de ese primer ejemplo, pero sobre todo que nos enseñe o que nos diga qué es lo que le han enseñado las redes, que se puede hacer con ellas para producir unos cambios en la sociedad, ¿no? Eso en primer lugar, ¿qué te han enseñado las redes que se puede hacer con ellas? Y luego, en segundo lugar, que nos cuentes qué experiencias ha habido posteriores, porque el caso de la Noria es un caso que ha saltado nuestras fronteras, ha saltado el charco y ha tenido unos desarrollos curiosos en Puerto Rico, por ejemplo, y en Colombia, y me gustaría que nos comentaras un poquito sobre estas dos cosas. Muy bien, yo tenía una vida anterior, llevo 20 años comunicando y utilizo mucho internet y mucho las redes sociales, pues para empezar porque tengo una agencia que asesora a empresas en comunicación y en cosas estas de la comunicación digital. O sea que mi faceta profesional está ligada a las redes como empresa y bueno, y personalmente la he utilizado para muchas cosas. Hace muchos años que estoy en Twitter. Bueno, gracias Jorge, por cierto, y gracias a todos que he empezado por el final. Y bueno, creo que las redes son potentísimas en cuanto a que no son importantes como herramientas, pero sí como allanan el camino, como allanan esa conversación para que todos podamos hablar con una Marta Robles o con quien sea, de tú a tú, y que no tenga razón el más grande, ¿no? Como se vio, por ejemplo, en el caso de la Noria, que a mí al final me da un poco de pereza, ¿no? El tema, empezando porque pues, es muy pesado y demás, pero más allá de eso, porque para mí no es el caso de la Noria, para mí es una cosa mucho más necesaria, que es que no se pague a un criminal por contar sus mierdas y sus delitos en la tele. O sea, no lo puedo soportar. Entonces creo que ya está bien y que no hace falta hablar de programas ni de nada, hace falta hablar de una práctica. Creo que lo que hicimos, yo durante 5 años tengo un blog en el que critiqué de muchas maneras que no se pagara a gentuza por ir a la tele a hablar de lo que han hecho, que son miserias, y por pisar el corazón de las familias de las víctimas y demás, y creo que eso no merece ni discusión, no merece que os robe tiempo para hablar de ello. Pero al final es mucho más interesante el camino que se abrió con esto, que espero que sea un camino en el que este debate se acabe cerrando en, efectivamente, tenemos un problema. Ortega Cano no puede elegir si cobra dinero por pisar la memoria del pobre Carlos Parra. No puede elegir, no debería poder elegir. Entonces, estamos en ello, no voy a dar los datos, pero espero que en un periodo cortito tengamos la suerte de poder decir Ortega Cano ya no puede elegir. Una tele, ni una ni otra, ninguna puede elegir si paga a un criminal por hablar de su delito. Perdón, mención, tema aparcado. ¿Qué ha pasado? Pues que a raíz de la querella que Telecinco me puso, en la que pedían una querella de la señorita Pepis, la típica querella que te ponen, que piden 3 años de cárcel, todo nos ha pasado, ¿no? Que te quieren llevar a la cárcel, quitarte de los bares y demás. Y me pedían 4 millones de euros, que justo ahora mismo me viene regular y demás. Bueno, en definitiva, era una querella muy gorda, por un abogado encima, que es el señor que ha echado a Garzón de la carrera judicial. O sea, era un tema peligroso. Tuve la suerte, y creo que de eso sí que podemos hablar, de que mucha gente dijo, es intolerable que a un ciudadano normal y corriente le pisen, le acaben con su vida, en el sentido casi literal, pero no literal, pero muy cercano, acaben con la vida de un ciudadano honrado como cualquiera de nosotros. Es intolerable, ¿no? Entonces, tanta gente dijo es intolerable que las marcas fueron las primeras que dijeron es verdad, tiene todo el sentido, y se acabó, y esto no va a ningún lado. Telecinco retirar la querella, y Telecinco finalmente fue muy responsable en el último momento y me retiró la querella, ¿no? Y hubo gente como en femenino.com, Jorge dijo no podemos dejar de apoyar a un ciudadano que está haciendo un bien para la sociedad. Bueno, en fin, ya os digo, he dicho no voy a hablar del tema y al final me meto un pelín. Pero esto lo que hizo fue amplificar el ruido que ya había habido con el caso de la Noria y consiguió que la cosa traspasara fronteras. Entonces, en Latinoamérica, en 2 países, tomaron el caso
como inspiración. A mí Telecinco me retiró la querella el 20 y tantos de noviembre del año pasado y a principios de diciembre pasaron dos cosas, una de ellas verdaderamente sobrecogedora. En Puerto Rico había un tipo publicista, no sé si gay, pero el tipo estaba casado y tal y cual, entonces se fue a una zona de prostitución homosexual y no sé qué, y acabó entrando en un coche con 4 personas, esas personas le dieron una paliza y vivo, todavía llorando y pidiendo que no le mataran, lo quemaron vivo. Lo quemaron vivo. Se llamaba José Enrique Gómez Saladín. A ese hombre, el programa estrella de la televisión de Puerto Rico, lo que dijo fue, durante 10 minutos, un personaje vomitivo, que es una marioneta, es un tipo que se pone una careta para actuar, o sea, no se juega más que su careta, y el tipo dijo durante 10 minutos, si este chiquito no se hubiera ido, si se hubiera ido a casa con su mujer, en vez de pararse en esta zona de prostitución homosexualista y no sé cuántos y no sé qué, pues estaría vivo. Es una lástima, es una noticia terrible, pero durante 12 o 15 veces en un vídeo de 10 minutos, que tenéis, si queréis, colgado en mi blog, está muy a mano porque lo publiqué hace poquito, no le habría pasado nada, ¿no? O sea, culpó a la víctima de un asesinato brutal. Entonces, aquello derivó en que la gente espontáneamente utilizó esta herramienta gigante que tenemos para derribar fronteras, para derribar... O sea, al final Internet es la herramienta, es lo de menos, lo más importante es lo que dices. Si el contenido es bueno, triunfa. O sea, si lo que estás diciendo tiene sentido, toda la gente te va a apoyar y vas a provocar cambios necesarios y buenos para la sociedad. En este caso concreto, desde Chayanne hasta Ricky Martin, por deciros... gente conocida, pero todo Puerto Rico, que son 5 millones de personas, hablaba como una sola voz en Internet. ¿Qué hizo la cadena? Pues os sonará de un caso reciente también por aquí por España. Callarse, defender al presentador, no sé qué, no sé qué, hasta que al final la cosa olía tan mal, era tan triste para la sociedad de boricua que al final acabó por caer. Entonces, finalmente el programa desapareció, finalmente el tipo ha sido incluso demandado por la propia cadena, al que le han puesto un pleito de 6 millones de dólares y no sé qué, hace un par de semanas, y el caso pasó a ser un progreso en cuanto a ya está bien, ¿no? O sea, la gente no puede hacer lo que le dé la gana. Por muy famoso que seas, estás sujeto a una transparencia que antes no tenías. Entonces, afortunadamente, desgraciadamente, el chico no volverá, pero por lo menos la sociedad puertorriqueña pues ha aprendido que tiene que dar un paso más allá. No se va a volver a repetir un caso como ese, como no se va a repetir en España un caso en el que la madre de un asesino condenada por pagar, porque debe las costas de la búsqueda del cadáver de Marta del Castillo, no va a ir a cobrar a un programa de televisión ni a un medio de comunicación, porque afortunadamente nos ha servido a todos, empezando por mí, para aprender. Y en el caso de Colombia, respondiendo al otro caso, fue menos sobrecogedor en cuanto a que ya había pasado más tiempo, pero si os pongo en la tesitura de que un canal en España haga una serie sobre ETA y a los etarras los pinte de héroes que encima tienen las modelos más guapas de España a su disposición y están viviendo la gran vida con dinero y con una vida estupenda, pues la gente no lo podríamos creer. Nadie en España podría apoyar una serie así, ¿no? Pues en Colombia ha pasado algo parecido. Hay una serie en la que 3 hermanos que se acabaron matando entre ellos, por encargo, ni siquiera de en persona, se acabaron encargando unos a otros matarse y solo queda vivo uno y no se sabe si está vivo, escondido o muerto. O sea, 3 tipos con principios, se les ve. Habían matado a cientos de personas porque tenían un ejército paramilitar, mataron a cientos de personas en Colombia de la manera más vil, como pasa en algunos de esos países, desgraciadamente, que son preciosos y riquísimos, pero a veces tienen ciertos problemas en algún trocito del país. Y estos tipos, después de todo lo que hicieron y del daño que habían producido a la sociedad colombiana, hay una serie que se llamaba No entres Caínes, que les enaltecía y les pintaba como héroes, y efectivamente, con unas modelos guapísimas a su lado, en fin, un horror. Una serie de ficción, pero basada en toda la historia real de estos tipos, ¿no? Entonces, la sociedad se indignó porque los hijos, me contaba la gente que inició el movimiento allí, los hijos de hoy, los niños de 12, 14 años, al final lo que quieren es tener pasta, ser narcotraficante, ser paramilitar y crecer rodeado de mujeres guapas. Entonces, llegaba un momento en que afectaba tanto a la consideración educativa, es decir, a la sociedad y tal, que acabaron provocando un movimiento. El movimiento no ha tenido las consecuencias tan claras, pero sí las ha tenido. Al final, la serie se ha reducido en número de capítulos, 15 marcas han dejado la serie
igual que en Puerto Rico. En Puerto Rico el programa se quedó sin anunciantes directamente. Aquí el programa en Colombia, que 15 marcas dejaron la serie públicamente disculpándose, diciendo somos marcas que estamos con la sociedad, no podemos tolerar esta serie, y otras 15 se retiraron sin decir nada, pero se retiraron. Entonces al final lo normal y lo probable es que no vuelva a haber una serie tan claramente mal enfocada, ¿no? O sea que creo que al final vamos progresando. Esos son los dos ejemplos. Perdona que me he enrollado. Te quería preguntar cómo de responsable te sientes de todos estos movimientos, o cómo de motor te sientes de estos movimientos, si tú te sientes el inicio, si te parece que estos son movimientos espontáneos en los que tú has tenido a lo mejor en un momento determinado una presencia mayor. ¿Cómo valoras tu papel en esto? Mi papel yo creo que es nulo. O sea, para mí lo que hicimos aquí en España, porque yo, al final, lo que yo inicié con el tema de la Noria, que llevaba 5 años peleando, no contra la Noria ni contra Telecinco, contra cualquier cadena que hiciera esta práctica, lo que yo inicié, daba igual quien lo iniciara. Podíamos haberlo hecho cualquier persona con un blog, ni siquiera con un blog, con Twitter, con Facebook, con tal, pero era irrelevante. No lo podía haber hecho un medio probablemente, porque desgraciadamente, ahí tenemos un trocito, yo soy periodista, y me avergüenzo un poco, ¿no? Me avergüenzo de que haya un periódico como El País que por intereses partidistas haga una noticia contra una persona que está aquí, que además, perdona que te señale, Elena, pero la semana pasada tuvimos una noticia chusquísima sobre que la alcaldesa de Torrelodones, que es Elena Biurrun, perdona que te ponga de ejemplo, coge su coche oficial cuando sale en un anuncio de Coca-Cola diciendo que no coge su coche oficial. Tenemos un mundo tan vomitivo como en el que para hacer una foto borrosa a Elena Biurrun acercándose a su coche oficial, que por supuesto alguna vez lo cogerá para hacer determinadas gestiones de trabajo, no comparable a llevo a mi mujer, a los niños al cole, a tengo mi coche oficial para irme de vacaciones. O sea, hay un periódico como El País que hizo de ello una portada, la noticia más vista del día. Ajaja, vamos a reírnos de esta persona. Entonces, cuando desgraciadamente hay políticos con principios, como es su caso, pues nos encontramos con que todavía hay un trocito del antiguo poder que quiere decir, vamos a ver si conseguimos que el PP y el PSOE, que son los que más publicidad nos están dando, tengan un motivo de escarnio y podemos hacerles un servicio no periodístico sino empresarial, ¿no? Entonces, me he ido. ¿Cómo considero mi papel? Pues mi papel nulo, francamente, da igual, o sea, es irrelevante. ¿Quién podía haber hecho lo de la Noria? Cualquiera de nosotros con un blog que diga es intolerable y bueno, fui yo por casualidad, porque llevaba muchos años y porque me sobrecoge y porque me han pasado cosas que en la vida me han hecho llorar de la tristeza que me ha dado casos parecidos, ¿no? De gente que ha pisado la vida o que ha matado a gente cercana a mí y han tenido tan pocos principios que para mí es muy fácil empatizar con familias y después de haberlas conocido mucho más, como la de Marta del Castillo, como la de Benjamín Olaya, el tipo al que mató a Farruquito. Entonces, es igual, daba igual quién lo hubiera hecho. Lo importante es que como funcionó en España, alguien cogió el ejemplo, pero no funcionó porque yo lo iniciara, funcionó porque miles de personas entendieron que era loable y que era una cosa muy digna y que había que apoyar un movimiento así, que solo podías estar del lado de los principios, que era el de todos nosotros, o del lado absurdo de no se sabe muy bien si es el dinero o qué hacían, ¿no? O sea que no creo que sea relevante. Lo relevante es que una vez que ha funcionado se ve, es un ejemplo que demuestra, no que yo, demuestra que toda la sociedad somos capaces de generar un modelo de sociedad mejor si nos unimos a través de las redes sociales. Podemos subrayar que los políticos son corruptos, podemos subrayar que no se puede hacer tal o cual cosa porque el sentido común te lleva a que no, ¿no? Entonces antes tenía más controlable manejar la opinión pública y ahora la opinión pública es mucho más dispersa y es más difícil, o sea que... Bueno, yo creo que dices algunas cosas que igual sí que son ciertas, esto lo podría haber iniciado cualquiera, pero igual no respondes del todo a cuál es tu papel, porque dices, lo podría haber iniciado cualquiera, pero no deja de ser cierto que quien puso la cara en esto y se la podían haber partido fue Pablo, ¿no? Para el que quiera, él decía antes, tiene una vida anterior, antes citaba su blog por si queríais consultarlo, su blog es Comunicación se llama El Juego, su empresa es Goodwill y bueno, pues esa es, efectivamente es su vida anterior. El siguiente ejemplo, ahora igual volvemos, si nos da tiempo,